hasta dónde podemos ir con la anestesia local. Primero, importancia clínica actual. ¿Los usamos, no los usamos? ¿Hasta dónde los usamos? ¿Qué peligros tenemos? Entonces tenemos diferentes presentaciones, acá vemos varias. Acá un gel, ¿sí? Proctodiprol. O sea, acá tenemos un gel usualmente asociado a corticoides para las personas que tienen hemorroides. Les duele, están inflamadas. Antes de que tengan problemas adicionales de índole de trombosis, pues sintomáticamente podemos colocar algo allí en anestesia local. O sea que esta sustancia se puede utilizar los anestésicos en el escenario de administración tópica para efectos locales. ¿Qué le suena? Que es un spray, ¿se lo ven? Un spray. A veces en la patología lo usan un poquito antes de colocar la inyección. Hoy en día, ¿cuándo lo usan? Cada vez que van a hacer una intubación de un paciente, ¿sí? Muchas veces se le puede colocar, cuando es la anestesia programada, ahí en el proceso de anestesia le pueden abrir la parte de la boca y colocar algo de anestesia, spray, allá en la parte posterior, para que cuando vaya a hacer la intubación pues genere menos reacción, porque pues hay algo de spray en esa zona. El licaín, un porcentaje lo han utilizado para colocarlo tópico. Por ejemplo, pueden tratar de quitar retirar algún tipo de arruga. Una arruga podría tratar de quitarse. Incluso el problema aquí es el tiempo, dejarlo lo suficiente a nivel de la zona para que alcance a anestesiar las fibras terminales nerviosas. Pero muchas veces se coloca ahí un poquito para que la parte más superficial de las terminales queden ahí libres, se controle el dolor, y usted ingresa con una aguja para hacerlo ya parenteral en forma de solución. Lo aplican directamente ya en la zona para retirar todo lo que necesitan y después suturar. ¿Dónde más lo podemos poner? Cateterismo vesical. Entonces aquí no está, pero es un ungüento, ¿sí? Un gel ungüento para cateterismo vesical. Cateterismo, cuando vamos a pasar una zona nasogástrica, se utiliza. O cuando está en trabajo de parto, en la epidural. O cuando van a operar un paciente con riesgo cardiovascular, le hacen bloqueos, niveles de la raquimedular, para hacer operaciones de miembros inferiores, pacientes por ejemplo con daños, cambios de rodilla. Entonces, en cambio de hacer la anestesia general, si tiene riesgo cardiovascular en el parto de algún tipo, por edad, por descompensación, le hacen anestesia raquia. O bloqueos, personas que tengan en algunos tipos de lesiones se pueden utilizar asociados. Por ejemplo, ¿en qué otro escenario? En la lumbalgia secundaria a algún tipo de opresión de un disco intervertebral con la salida del nervio en ciática, pueden entrar a colocar algo de anestesia acoplado con corticoides, un bloqueo, y mirar si algo mejora. Entonces realmente, si uno dice importancia clínica actual, eso toca conocerlo, es muy importante, es un área realmente importante conocerlo, su utilidad es bastante importante. Entonces, mire, tenemos anestesia regional, anestesia y control postoperatorio. En todas estas cirugías grandes ortopédicas, usualmente entran directamente y hacen un bloqueo. Luego con un bloqueito que le aguanta unas 72 horas, un tiempito, a nivel de los plebos grandes, y el dolor postoperatorio después de cambiar una rodilla. O procedimientos ambulatorios que se requieran, o emergencias que toca suturar alguna lesión de pie. Entonces mire que realmente se usa. Uso combinado con vasoconstrictores. Entonces vamos a ver algo sobre eso. ¿Cuándo utilizamos vasoconstrictores? ¿En qué caso se debe administrar y para qué sirve?
que básicamente lo que dice aquí, prolongar la duración del efecto y reducir la toxicidad. Nosotros hemos visto esto de manera general, que es la cinética. Y la cinética que nosotros vemos en el sentido general es que administramos el medicamento en un tejido, la dosis la administramos en una zona con una vía de administración, llega a una concentración, cuando la concentración empieza a distribuirse, metabolizarse, llega al sitio de acción, en la diana farmacológica genera el efecto farmacológico. Aquí, este escenario cinético de los fármacos, pues también tenemos cinética, pero el concepto es que la cinética la podemos considerar que es una cinética inversa frente al modelo tradicional. O sea, aquí nosotros lo colocamos es aquí, en el sitio de acción usualmente, vamos colocando directamente tópico en el sitio de acción, y estamos mirando es cómo se desaparece. O sea, no es el proceso de absorción para llegar a concentración y concentraciones efectivas, sino lo que miramos es a partir que lo colocamos en esta zona del sitio de acción, la piel que está lesionada, donde la colocamos parenteral, allá a nivel de la peridural o raquimedular, está ya puesto una concentración, un volumen, y la cinética es cómo desaparecemos de ahí, o sea, la reabsorción de ahí, pero para pasar a tejidos para eliminarse, cómo desaparece esa zona. Es una cinética que acá consideramos son los factores de cómo se pierde el fármaco de la zona donde está generando su acción para perder la acción, como tal. Entonces sería como un concepto inicial. Miren de cuándo vienen. El primero, Albert Milman, cocaína, 1860. Ya tenemos desde la cocaína, año 1860. ¿Se usa hoy en día? ¿Qué creen ustedes? Cocaína con efectos anestésicos locales. Sí, sí se usa. ¿Quién va a ser otorrino? A veces para procedimientos estéticos sencillos tomaban solución de cocaína tópica y lo colocaban así, hacían correcciones pequeñas en nariz, por ejemplo. Sí, se puede usar. Solución, ya saben. Cocaína tópica en solución genera no solo los efectos de vasoconstricción más los efectos del alcaloide como tal, sino la cocaína tópica genera efectos adicionales en nariz que sangra tanto y que tiene que hacer un procedimiento, algo tópico puede servir, sí se puede utilizar. Pero a partir de ahí dijeron, oiga, esta solución que genera efectos tópicos sirve para cosas, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos 1884, 20 años más tarde, oiga, para anestesia ocular. Más adelantito en el 95, 30 años dijeron, oiga, eso puede servir para bloqueo si lo administramos. Otro dijo, oiga, esto sirve también para anestesia raquídea, estamos hablando de 1898, o sea, ya tenemos más de un siglo y un cuarto de siglo adicional de anestesia raquídea. Acá sale otro en el 99 con la procaína, un derivado. En 1900 ya alguien dijo, oiga, podemos usar con adrenalina y funciona mejor. Y ya en el 25, hace 100 años, un ciclo exacto, bloqueos ganglionares. Entonces la historia de la posibilidad del uso. En el 31 fue sintética, entonces tenemos por clasificación, vamos a ver que hay unos naturales, unos sintéticos. La mayoría son sintéticos. ¿Cuál es el natural? Pues la cocaína, que fue la inicial. Y aquí sintetizaron la clorprocaína, y este es nuestro fármaco base que vamos a utilizar todos los días, que es la lidocaína, en el 43, o sea, llevamos ya hace mucho tiempo. De ahí para acá, del 43 hasta como el 99, más o menos, en esos 50 años, hicieron cambios de la molécula, como cuando vemos en desarrollo de medicamentos, que toman la estructura base de la molécula, saben cómo funciona, y por allá un error en la parte terminal le cambian algún tipo de la estructura, y esa estructura pues le hace cambios a nivel de cinética. De la cinética es en que potencia y duración de acción, que lo vamos a ver más adelante. Eso fue del 43 al 99, más o menos, y con lo que ha salido se ha mantenido. ¿Qué creen que hemos evolucionado? Las formas farmacéuticas.
O sea, lo mismo, volvemos a esa clase de farmacéuticas con sistemas de liberación programada y controlada. Porque si yo necesito colocar un bloqueo y tengo la probabilidad de hacer una liberación programada y controlada, pues va a durar más el efecto. ¿A qué puede servir esa cosa? Porque puede ser buenísimo. Pasa lo mismo que con las insulinas, ustedes las vieron. Antes era, en nuestro momento era la insulina cristalina, la NPH, ¿sí? Y la benzatina, una equivalente a la benzatina, que sale cada 24 horas. No sé, no me acuerdo, una retarda, eran las dos retardas que había. Pero la liberación, por más que trataba de ser retardada, generaba picos y generaba problemas. Hoy en día ustedes tienen la Lispro, ¿cierto? Esa Lispro que tiene desarrollo, tecnología, que la generan con enlaces de algún tipo para que libere programadamente y no genere los picos y dure más tiempo. Si esa tecnología la trasladamos a anestésicos locales y le llamamos a un bloqueo, pues eso, dependiendo de la situación. Entonces eso es lo que se está llevando a cabo, cambiando la tecnología en los procesos de depósito y liberación. Pero como moléculas ya se han mantenido. 43, creo que no tenía más, no traje la del 43 al 99, no la traje. Se pueden clasificar de diferentes maneras, si no quiere así. Acá dice algo parenteral. Parenteral. ¿Qué opinan? ¿Sí se utilizará anestesia y lidocaína parenteral para que pueda ser útil? Todavía no se acuerda. Algo parenteral. Vamos a verlo más adelante si sí, si no. Esos son modas. A veces. Otra vez está de moda, por más que las guías la olvidaron un tiempito. La lidocaína parenteral, sí. A muchos les gusta más esta clasificación de cuánto dura. Entonces, a mí me gusta, la mayoría utiliza es lidocaína, más o menos intermedia, algunos de unas cortas, clorprocaína, procaína, ¿sí? Y uno más larga que es la rosibacaína, no importa. Entonces tenemos este listado, ¿sí? Pero esta es la clasificación que realmente todo el mundo reconoce, porque nos permite aproximarlos de la parte cinética y metabólica y algunas características de acción adicional. Entonces, el éster del ácido benzoico, que es el clásico, fue la cocaína, que es natural. De esa cocaína salieron ésteres de ácido para aminobenzoico, ¿sí? Que son derivados para aminobenzoico. Y ahí estaba la procaína, la benzocaína, clorprocaína, porque entonces esta tenía como menor vida media, entonces es útil para algo que es muy puntual. La benzocaína tiene como característica que muchas veces se utilizaba para anestesia tópica, entonces a veces la pueden encontrar en pastillas para cuando tienen las personas dolor de garganta, entre comillas, ¿sí? ¿Les molesta? Entonces hay una presentación de tableta que usted la chupa y se le da una garganta, ¿sí? Se controla ese efecto. Es benzocaína, que era el fármaco que se utilizaba. Y las amidas, la clásica, la lidocaína, que la van a utilizar, será que van a utilizar de base para todo, lidocaína. Y van a tener como tres más, que es o bupivacaína, mepivacaína o ropivacaína, que le cambiaron esos terminales allí en el R, que nosotros cambiamos de estructura, y lo que generaron es mayor potencia y mayor vida media, mayor potencia y mayor tiempo de vida de utilidad en el sitio de acción. Cuando uno habla de estos dos grupos, ésteres y amidas, también sirven porque los ésteres nosotros les tenemos esterasas en el plasma. El plasma tiene esterasas. Entonces todo lo que vaya en plasma de una vez lo vamos rompiendo. Metabolismo plasmático con las esterasas que tenemos. Y las amidas sí tienen que ir por vía hepática para generar metabolismo y eliminación.
Un porcentaje por ahí del 10% se pueden eliminar por vía renal, o sea, cuando van por sangre y filtran, un 10% se elimina por vía renal sin cambios, más o menos. Pero la mayoría o se metaboliza a nivel de los ésteres o se metaboliza a nivel del hígado, algunos con vía citocromo P450, y dentro de ese escenario pues se vamos a eliminar. Esta es la estructura. Entonces tenemos una estructura que tiene una parte lipofílica con este anillo aromatizado y una parte hidrofílica aquí en la parte final. Y aquí en la mitad es donde está el enlace que puede ser una ester o una amida. ¿Sí? Este para aminobenzoico o una amida para poder formar. Entonces a partir de esta estructura, entonces acá están los dos clásicos. Acá tenemos la lidocaína con enlace lidocaína, enlace amida, ¿sí? Y aquí está la procaína con enlace tipo este. Y aquí en estos es donde pueden cambiar las estructuras de estas cadenas terminales, el C2H5. Mire que es idéntico, la única diferencia que es aquí más o menos la unión, si es esteroamida. Y eso es lo que han ido cambiando, más estos radicales terminales. Y van mirando qué propiedades dan. Y realmente pues las posibilidades que dieron fueron suficientes con estos medicamentos que vimos. No hemos generado nada más, sino escenarios de protección diferente. En general tienen estas características. Vamos ahorita a ver el pKa. Esto es importante. En general son bases débiles y tiene un pKa entre 7.5 y 9. ¿Esto qué significa? ¿Se acuerda de la ecuación de la central que era fármaco ionizado y proporción no ionizada dependiendo del pKa y del sitio de acción? Entonces, si está base en base, se queda en forma no ionizada un porcentaje, ¿cierto? Entonces, eso como que se genera la probabilidad de que estén en forma no ionizada. Y no lo no ionizado penetra, atraviesa membranas y penetra el tejido. Entonces yo lo coloco en un sitio, si está en una zona adecuada, entre comillas llamémosla adecuada de pH normal, ¿sí? Un pH 7.4, con un pKa está como 50 y 50, ¿cierto? ¿Sí? Se puede ionizar un porcentaje del 50, penetra la membrana nerviosa, que básicamente ya vamos a ver el mecanismo de acción que es el bloqueo de los canales de sodio, y al penetrar allí bloquea los canales y evita la transmisión del dolor. Eso es lo que va a hacer. Pero si está en una zona ácida, un pH ácido, que es lo que el tercer renglón que está ahí, impide la liberación de la base libre, porque realmente los expertos plantean que el efecto farmacológico es del componente de la base, esta parte, parece que es el que genera una libertad y allí es la que actúa. Entonces, si yo estoy en un pH ácido, la base no está forma no ionizada y la base no entra a los canales para poder generar su efecto farmacológico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes vayan a administrar un anestésico local en un sitio con infección, ¿cómo es el pH? Ácido. En las infecciones el pH es ácido. O sea, si usted va a administrarlo y hay una herida y ya hay pus ahí, sí, ahí es ácido. Le pueden aplicar toneladas de anestésico y no funciona. No va a funcionar nunca. ¿Ok? Debe estar en un pH normal. Entonces una piel sana y normal, un pH normal funciona. Si hay acidez en esa zona, no se presenta la disociación, no se presenta el estado de estar en forma no ionizada para que penetre las membranas e ingrese allí en el fármaco para que se une y bloquee el canal de sodio y no va a funcionar. Muchas veces, a veces algunos decían, no, pues entonces cambiemos el pH. Entonces a veces colocaban alguna solución de bicarbonato o algo para cambiar el pH, a ver si algo pegaba la anestesia. ¿Sí? Y a veces pegaba, entre comillas, llamémoslo así, a veces pegaba, el cambio del pH lograba cambiar algo,
disociaban y entraba algo a las fibras terminales del dolor. ¿Sí? Eso lo verán ya haciéndolo. No les puedo decir si les funciona, no les funciona. Haciéndolo cuando tengan la situación de infección, ya saben que en principio no les va a funcionar el anestesia. ¿Ok? Y la forma catiónica es la que interactúa con receptor, que es la forma no ionizada, lo que estamos hablando antes. pH, pK, ionizado, no ionizado, la forma ionizada la que penetra y genera la acción. Mecanismo de acción. Entonces, los anestésicos locales bloquean son los canales de sodio pendientes de voltaje en las membranas neuronales, inhibiendo la explorización y conducción del impulso nervioso. Ese es el mecanismo clásico. Yo tengo siempre membranas neuronales y ustedes saben que cuando viene de la parte caudal terminal, parte de neuronas, hay neurotransmisores en las sinapsis químicas y genera la despolarización de la membrana. Cuando se despolariza, pues la tramitancia de todo el impulso se va por el canal de sodio que ingresa al sodio, va despolarizando en un sentido. Llega al final hace el mecanismo de liberación de los neurotransmisores, lo vamos a ver ahorita con el modo de placa terminal a nivel de relajantes musculares, en el cual interviene el calcio, interviene el proceso de exocitosis a partir de las vesículas. Entonces es importante que se transmitan. Si yo bloqueo esa transmisión, pues bloqueo la posible transmisión del dolor. Mecanismo de acción anestésico locales es este. ¿Cuáles otros fármacos hacen esto? Estabilizar las membranas a nivel del canal de sodio. ¿Cuáles? Los anticonvulsivos grupo estabilizantes de membranas en los canales de sodio. Y de ese grupo salieron el otro grupo de anticonvulsivantes de nueva generación, que están los estabilizantes de membrana, la gabapentina, ¿sí? Y similares, que los utilizamos ya no para utilizarlo de manera específica de anticonvulsivos porque las dosis son muy altas, sino han mostrado mayores beneficios algunos. Y lo que lo hemos utilizado es para utilizarlo en dolor neuropático, que es la gabapentina. ¿Y el mecanismo cuál es? Este es similar, bloqueo del canal de sodio, pero no es anestésico, estamos utilizándolo en modulador del dolor para que no se transmita con un mecanismo similar, la gabapentina, por ejemplo. ¿Sí? Y los anticonvulsivos también. Y de los anticonvulsivos utilizamos ¿cuál otro? Por ejemplo, la carbamazepina para la neuralgia, el trigémino. ¿Sí? Estabilizante membrana, mecanismos similares. Pues ya van viendo la dinámica como los usamos. Entonces aquí esta gráfica nos muestra eso. Yo te coloco, ¿dónde coloco el fármaco? Cercano a la zona que yo estoy tratando de controlar. Y de ahí ese fármaco, dependiendo del pH y el pK del medicamento, va a estar de forma ionizada o de forma no ionizada. Acá lo ven, si lo ven. Y la forma entonces que está ionizada y no ionizada, dependiendo del pK, puede hacer difusión citoplasmática. Y aquí la forma ionizada del pH puede ingresar al receptor y bloquearlo para que el canal de sodio no se active y no genere el proceso de despolarización. Y eso es lo que va a hacer nuestros anestésicos locales. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esta dinámica entre ionización y no ionización sea adecuada, que tenga una buena liposolubilidad para que permee y al interior un pH adecuado de la célula para que vuelva a pasar a la forma ionizada, que es la forma activa que va a permitir ingresar al receptor y bloquear. Entonces, para que funcionen esos anestésicos locales, pues son factores que están ahí descritos. Hemos hablado de un par de ellos. Uno, el pKa, la proporción de la forma ionizada y no ionizada, y la forma ionizada es la que tiene capacidad de trazar membranas, es la liposoluble. ¿Se acuerdan el concepto que vino desde la parte de absorción de medicamentos? La no ionizada, sí. Tres membranas. Y la ionizada es la que puede pasar. La liposolubilidad, a mayor posibilidad, mayor potencia y duración. Entonces, ¿se acuerdan que todas las moléculas tienen un índice de liposolubilidad líquido-agua? Una propiedad es el estado de ionización dependiendo del pKa. Y otro componente es que es su estructura química, si es lipófila o no, para que atraviese.
Y la unión a proteínas plasmáticas porque influye en la variación de acción. Plasmáticas o reservorios en el tejido, en general siempre hablamos de las plasmáticas. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa acá? Significa que aquí yo puse el fármaco, ¿cierto? Tuve que colocar el depósito en la parte externa, en un sitio donde yo voy a desear la acción del anestésico local. Pero ahí, ¿qué factores hay para que se quede? Si tengo algo de depósito, para que se me quede ahí y vaya liberando. Entonces una cosa es que pueda tener proteínas o aceptores y me vaya liberando moléculas que vayan difundiendo lentamente. Ahí está el papel de las nuevas formas de liberación programada. Pero también puede ser para que no se vaya. Vamos a verlo más adelante qué es. Depende de la irrigación de la zona. Si es una zona con mucha temperatura, pues tiene más posibilidad de que tenga más irrigación y se lava el fármaco, se lo va llevando. El que está sueltico se lo va llevando. ¿Qué más? Entonces yo también puedo colocar vasoconstrictor. ¿Para qué? Para que esa vasoconstricción y me quede ahí más tiempo. ¿Sí? Entonces hay factores locales, factores del fármaco y factores adicionales en la zona para que esté aquí y esté como en un modo de que pueda ir liberando para que a través de membrana genere el efecto. Entonces son esos. Entonces la unión de las proteínas plasmáticas le han encontrado algo de relación con la posibilidad de que vaya liberando el fármaco allí programadamente, así sea en depósito, porque está produciendo proteínas ahí también en esa zona. También pasa el fármaco, lo va liberando y irá pasando más tiempo hacia su acción. ¿Cuáles fibras puede actuar? ¿Cuáles son las que más actúan? Entonces ahí están las fibras de fisiología, las de alta velocidad, las de baja velocidad, las mielinizadas, las no mielinizadas, las medianamente mielinizadas. Y entonces pues obviamente va a actuar sobre todo sobre las alfa, que son las que tienen mayor mielinización. O sea, van a tener función motora, tacto, presión, propiocepción, dolor, temperatura. ¿Sí? Y quedan alguito las C, pues no se alcanzan a veces a tocar, porque más las mielinizadas se las desactivan. Entonces la persona, cuando la van a operar, le colocan anestesia, ¿sí? No siente dolor, pero sí tiene una sensación de que lo tocan y no mueven. ¿Sí? Sí, lo están, oye, ¿qué me están? Y empiezan hablando. Y es eso. Tengo algo de dolor, la temperatura se mantiene, pero algo de propiocepción se puede mantener, pero el dolor está completamente controlado. Y dentro de las propiedades físico-químicas, era para nombrarles, mire que si está entre 7.5 y 9 más o menos el pH de los fármacos. ¿Sí lo ven? Sea la procaína, tetracaína, lidocaína, sea éster o sea amida, todos están en este pH. La unión a proteínas pues 70% más o menos 60 y pico, 76, 64. Estos, mire, etidocaína y bupivacaína, mire la unión. MEPI, tetra, bupi y eti, mire la unión. También mire la liposolubilidad etidocaína proporcional al resto y tetracaína. Entonces cuando uno mira esto y mira cuánto inicia y cuánto funciona, mire la tetra, 180 a 360 minutos. ¿Sí? La bupi, 180 a 360 minutos. Y la MEPI, que era como intermedia, 90 a 180. ¿Sí? Entonces ahí es donde van viendo MEPI, bupi 96, tetra 76, 76, 76. Estos factores de unión a proteínas son los que han relacionado con esa acción del químico. Y lo asocian de que es porque va liberando lentamente de la zona donde está. ¿Ya? Sí, o sea, el concepto es que la unión a proteínas que les dije para que liberen la zona y vayan generando más acción. Aquí es donde lo vemos correlacionando esta tabla con la tabla de allá, lo cual también favorece cambios algo de liposolubilidad. Acá, ¿ya? ¿Qué serían ustedes? Entonces, ¿qué usa uno? Si quiere poquito tiempo, latencia 10 a 20 minutos, potencia relativa a 1 y dura de 30 a 90. La que usa uno
todos los días es esta, latencia, 5 a 10 minutos. Todos espero que no hayan tenido la experiencia de tener una ontología donde hubieran tenido de utilizar lidocaína, pero la utilizan en 5 minutos, ya más o menos la zona está para trabajar. ¿Sí? Lidocaína. En el local, en la parte ontológica. Es rápido, en 5 minutos ya está funcionando. Y acá dice 60 minutos a 120. ¿En cuánto tiempo se les sale la lidocaína cuando les hago anestesia local ontológica? Cuéntenme ustedes. 2 horas, hay hora y media. Es variable. Acá tenemos el rango hasta 2 horas, 60 a 120. ¿De qué depende? Depende de la irrigación que vaya lavando, ¿sí? La zona, y se lo vaya llevando y lo vaya metabolizando. Depende. ¿De qué más depende? Si le colocaron vasoconstrictor o no. Si se le coloca vasoconstrictor, pues el tiempo tiende a ser 120. Si no le coloca vasoconstrictor, va a ir a 45 más o menos. Porque como el vasoconstrictor no evita que llegue la sangre. Entonces, es que estamos hablando del tejido donde está el dolor, donde está la terminal nerviosa, que es diferente a la muerte. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer un bloqueo acá, atrás, que cruza toda la media genital, pero bloquea. Se coloca solo y tiene un absceso, ahí no actúa. Ok, ahí no actuaría. Si tiene el absceso, donde hay un absceso, esa vida no funciona. No funciona. Y ya les dije, algunos dicen, no, coloquémosle, cambiemos el pH. Coloquémosle algo para cambiar el pH y algo a veces. Listo. Entonces, el inicio de acción 5 a 10 minutos, lidocaínas 45 120, potencia relativa a 2. Procaína, que era el otro corto, se acuerda, era corto la procaína, más o menos. Y la clorprocaína, que fue un derivado, que es para procedimientos microtípicos. Pero la mayoría que utilizamos es la lidocaína. Y altos tiempos, tetracaína, mepivacaína y bupivacaína. Son como, la bupi es como de las más usadas con la mepivacaína, son como los dos, dependiendo. Entonces, este era para mostrarles aquí está la ropa. Mira esta que se llama aquí ropa, 290 horas. ¿Sí? Ya la vemos acá. Y la L, bupivacaína, que es un esteroizómero, 160 400. Es que esto se los quería mostrar con esto. Con esto. Mire, MEPI, PROPI y BUPI. ¿Sí? Entonces, ¿qué le hicieron? Este anillo aquí terminal, este es el tamaño de su estructura aquí, amidita, aquí amida, una amida, y aquí en el anillo terminal hicieron otra estructura, pero aquí en este nitrógeno le colocan este R, que son CH3, CH3H6, C4H9, son 3 diferentes. Y están mirando la equivalencia efectiva, la parte E, tener mayor liposolubilidad, la más liposoluble es la bupivacaína, propivacaína y mepivacaína, y la unión a proteínas. Entonces mire esta ROPI, mejoró la unión a proteínas, o puede hacer como más depósito, ¿cierto? Y adicionalmente tiene un lípido que no es tan elevado como la BUPI, pero es más elevado que las otras, 2.8. ¿Y ese qué consideran que le dio? De que la BUPI fuera de 180 a 360 horas y la ROPI también tuviera una potencia muy similar con una latencia de 6 a 7 minutos. Entonces han ido cambiando diferentes sustancias
y les han dado un nicho hacia el uso. Entonces estas van usualmente para uso de bloqueos, porque van liberando sí y van actuando mayor tiempo en el bloqueo, ¿sí? Posquirúrgico o quirúrgico, o a veces también en anestesia epidural, en el trabajo de parto. Bueno, en general, ¿qué tenemos para la cinética? O sea, hay unas particularidades, como cositas de que cómo los estamos explicando. La absorción depende del sitio de inyección, la cantidad de sustancia que estoy administrando, dosis, y la actividad vasoactiva del anestésico, porque se le han encontrado propiedades que a veces favorecen solo colocar un sitio de depósito donde no existía un espacio, porque eso es, no tenemos espacio, lo colocamos allí, pues puede cambiar las propiedades locales del sitio, favoreciendo que haya más irrigación solo por haberlo tocado. Vasodilatación, lo estamos invadiendo. Entonces puede favorecerse la liberación y la eliminación del mismo. Depende entonces del sitio, la tasa, cantidad y la actividad de la anestesia. Depende del metabolismo de ésteres o amidas. Ésteres, hidroxirrapina en plasma, lo que sale inmediatamente se elimina, o metabolismo cinética y hepático. Y la duración depende de la liposolubilidad de la unión a proteínas. Si tiene buena liposolubilidad y tiene una proteínas elevada, el mayor componente aquí de las proteínas está más asociado ¿a qué? A reservorio. Y la liposolubilidad en inicio de acción y en salida, porque pues así como llegan también salen. Y el problema de toxicidad sistémica, para llegar a que se genere, entonces depende si yo libero de la zona donde lo administré y me genera dosis tóxicas para que me dé toxicidad. Y vamos a ver que hay toxicidad local, bueno, eventos adversos de tipo local o eventos sistémicos, cardiovasculares o nerviosos. Entonces, cuando uno la administra, tiene en cuenta esto: capacidad de fibrilación tisular, receptores, cambio de flujo sanguíneo, tasa de remoción. Eso, ¿cómo lo van viendo ustedes? Lo van viendo dependiendo de la zona. Entonces ya vamos sabiendo, cuando lo coloco en piel de cuero cabelludo, ¿cuánto debo administrar? Cuando lo coloco en cualquier tipo de piel, ¿cómo lo debo administrar? O sea, ya va con el uso, ¿cuál es la dosificación que yo voy administrando y la necesidad? Depende de lo que ya vimos. Pero aquí sí hay una cosa importante, que es esta. Cuando lo van a administrar y escogen el fármaco que ustedes quieren generar, procaína sin adrenalina, dan como recomendación el máximo 5 miligramos por kilo, clorprocaína 11 miligramos por kilo, tetracaína, fibrocaína, se van aprendiendo, ¿sí? Y tenemos datos de riesgo. Entonces, mire, si llego a 19 miligramos en promedio por kilo de la procaína, usualmente puede generar eventos adversos a nivel del sistema nervioso central. Y aquí tengo datos específicos. Pero me interesa era mostrarle que yo voy a administrarlo con adrenalina, y mire que con adrenalina las dosis se me suben. Entonces debemos saber cuánto lo administramos con adrenalina y hasta qué dosis puedo administrar. Usualmente con adrenalina yo lo administro, dura más tiempo, doy un poquito más de dosis y tengo más tiempo para poder hacer mi procedimiento. Depende de estar de buena, de mala, depende del paciente, depende del procedimiento. Entonces a veces necesito repetir porque es que está perdiendo la acción y usted está hasta ahora aprendiendo a echar parto. Se demora más, entonces toca responder al paciente. Entonces toca mirar cuánto es la dosis total y concentración máxima que le puede dar, se lo puede administrar 1 o 2 veces. ¿Sí? Depende de la potencia, o sea, cuáles, los que tenían ahí de potencia es menos dosis con mayor efecto. O sea, básicamente esos los que tenían esos radicales, taminas, que permitían que duraran más tiempo porque tenían más cambios en las proteínas y cambios en la liposolubilidad. Y depende si le coloqué vasoconstrictor o no. Del vasoconstrictor hay algo que no hemos comentado que es importante que conozcan.
lo pueden colocar en diferentes sitios para que no se absorban, excepto en sitios donde tenemos terminales, donde demos terminaciones anatómicas. Oreja, nariz, dedos. Si van a hacer una rápida de dedos, nunca pueden colocar anestésico con adrenalina. Porque si hace vasoconstricción, ¿cuál es el riesgo? Hipoxia en la parte terminal con lesión permanente. ¿Sí? Zonas terminales nunca pueden administrar con adrenalina. ¿Ok? Nariz, ya lo dan sin nariz. Oreja, manos. ¿Ok? Entonces aquí los vasoconstrictores. Y eso que no habíamos hablado, interacciones del paciente, bueno, los pacientes si lo necesita, lo necesita. Interacciones las vamos a ver a continuación porque a veces no reconocemos que los pacientes toman más medicamentos o que están recibiendo más medicamentos. Y vamos a ver en el taller que ustedes supongo que ya están subiendo datos en la base de datos. Vamos a ver si eso sí pasa. O sea, precisamente el ejercicio es con los pacientes de sus datos, de lo que ustedes tienen, a ver si esta cosa es cuento que nos inventamos o realmente hay potencialidad de interacciones. Aquí también es importante reconocerlas. Entonces, ¿cómo pienso que el paciente puede tener algún tipo de toxicidad? Entonces, hay daños locales, vamos a ver los locales primero, que es cuando yo lo coloco. Entonces, los locales es similar a la vía parenteral que vimos allá en vías de administración. Si lo coloco y no tengo buena asepsia, pues puedo generar infección local, puedo generar algún tipo de absceso. Si no tengo buena técnica, puedo generar edema. Si le coloco adrenalina y de pronto si me hago isquemia, si no averigüé que estaba tomando algún tipo de anticoagulante, antiagregante plaquetario, sobre todo los anticoagulantes, me generan hematomas. O si estoy de malas, depende de la dosis, o el paciente tiene una reacción de tipo muy específica, la clorprocaína la han asociado a análisis de la cápsula de Schwann de las diferentes terminales nerviosas, puede tener eso. O hasta puedo chuzar del sitio, dependiendo si es un bloqueo. Entonces hay daño local con riesgos, todos los de vía de administración local. Y un riesgo es toxicidad sistémica. Si yo estoy de malas y de pronto lo coloqué con un vaso accidentalmente, ¿sí? Eso puede pasar. Entonces hago una concentración elevada en corto tiempo. Entonces yo puedo tener esto: factores de riesgo, dosis elevada o inyección intravascular accidental, o el paciente en sus características no es una de estas, sino es una amida, y la amida pues debe metabolizarse a nivel de hígado y de pronto se acumula en plasma porque no lo metaboliza. Paciente crítico que requiera, o un paciente con antecedentes de alcoholismo puede tener eso. Entonces ahí el problema que es, hago concentración plasmática elevada y él le puede presentar: oiga, me estoy sintiendo mal. ¿Qué es mal? O efectos neurológicos o cardiovasculares. Si empieza a tener tinnitus, parestesias, digo, este paciente está teniendo un riesgo de intoxicación, posiblemente por el fármaco, y puede llegar hasta convulsiones y paro. O cardiovasculares, puede tener dos eventos, porque cuando se lo administra, lo primero que lo administra y el paciente empieza a verse afectado en el cardiovascular, usualmente hace o un evento inicial hiperreactivo, porque pues el organismo hace una respuesta simpática inicial, y cuando va aumentando la concentración hace un efecto depresor, porque es en todas las membranas, porque está bloqueando el sodio en todo lado. Nosotros lo estamos colocando allá en el local, pero pues donde haya sodio, si está en el plasma, ya está entrando. Entonces también hará algo en el corazón a nivel de los canales de sodio y hará también depresión cardiovascular. Entonces inicialmente puede ser aumento, excitación cardiovascular, y posteriormente una depresión cardiovascular con bradicardia, hipotensión, arritmias y paro, sumando las dos.
Manejo, ya tenemos algo, suspender administración del anestésico, y hay en algunos sitios una emulsión lipídica endovenosa intralipid, o sea, sacaron como un antídoto en algunos sitios para tratar de que fije el anestésico y después mirar cómo lo que quede, cómo se va metabolizando lentamente. Bueno, ¿qué más nos queda acá? Ya acabamos. Pérdida de conciencia, hipotensión, síncope vascular, paro respiratorio en altísimas dosis, ya lo vimos, y esto también ya lo vimos. Una fase de excitación, hipertensión y taquicardia es una respuesta simpática del organismo, fisiológica. No es que el fármaco le dé ese escenario, sino que el fármaco en sus etapas iniciales genera una depresión y el organismo simpáticamente responde con todo. Cuando está ganando la presión, usted arranca con toda una respuesta simpática muy elevada, y lo que percibe es una fase inicial de excitación cardiovascular, hipertensión, taquicardia, pero al final hace hipotensión, inotropismo negativo y colapso, que es la que usualmente vemos. Indicaciones, si se usan, entonces, así como arrancamos el tema, lo estamos terminando. Si se usan, claro. Epidural, en el espacio epidural para analgesia y anestesia. Espinal, en el espacio subaracnoideo para bloqueos más profundos. Esa espinal, ¿sí? Es epidural, peridural, raquimedular, sustancia donde lo colocamos. Para cirugías. ¿Cuál es el riesgo de esa espinal que no la hemos colocado ahí? Si usted lo coloca y no cae en el espacio epidural, sino ya atrás pasa el espacio epidural, ¿a dónde llega? Al raqui, ¿cierto? Y hay un raqui que está bañada la médula de qué? Del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa si por alguna razón el paciente hace así y la anestesia sube? Empieza a anestesiar a donde va llegando. Claro, se sube. El que ahí acostado, quieto. No se me va a levantar. Claro, una levantada de un paciente en ese tipo de anestesia cuando se siente bien, donde llega a quedar algo y se levante, puede subir y deprime donde que puede llegar a deprimir el centro respiratorio, claro. Sí, o sea, raro, pero toca saber que eso puede pasar. Sí, porque pues uno es el interno que llega allá y dice, ¡muévalo! Muévalo toda la camilla y llevo acostado, no es pare. Claro. ¿Sí o no? O sea, eso es escenarios de comunicación. Riesgo. Puede pasar. O sea, no es nada loco. Entonces puede generar ascenso y muy raro, pero ahí está. Ya. Entonces, esto es espinal. Bloqueos nerviosos periféricos, bloqueos nerviosos específicos, pero que digo hoy en día para un manguito rotador, para lumbalgia, para escenarios de dolor de la ciática. Cuando me operan la rodilla, siempre cambio de rodilla, entonces colocan aquí un bloqueo directamente y está con 72 horas anestesia. Más la opiácea que nosotros vimos programada. Las mamás no deben tener dolor en trabajo de parto, eso ya existe. Es absurdo que tengan dolor en trabajo de parto, eso es una absoluta aberración en la actualidad. No debería. Y analgesia postoperatoria, que es la que yo le dije, bloqueitos, reducción de consumo de opioides y mejora el control de dolor. Ortopedia. Vienos ahí también, el problema es que es ortopedia. O sea, que es lo que yo les he dicho, que es ortopedia. Ortopedia es tan agresiva que en general, pues ya les dije que el problema de los médicos en la actualidad está la pérdida de qué? Empatía. Entonces, no, es que porque operé 10, pero es que a mí me duele, no, pero es que los otros no lo duele, usted sí. Pero qué culpa, yo soy muy sensible al dolor. ¿Qué hacemos? Sí, o sea, no es que no les duele, es la definición de la ley. Listo, o sea, sí se usa todos los días. Procedimientos ambulatorios facilita cirugía menos cuanta, rápida, o sea, y menor riesgo. Combinación con vasoconstrictores, prolongada duración de su retoxicidad. Y hoy en día es esto que
era lo último, vía régimen hiposomal de liberación prolongada, produciendo necesidad de dosis repetidas. Ese es el avance que hay en la actualidad. O sea, no desarrollo de tipo tecnológico, biofarmacéutico. En la cinética, aquí donde es que tenemos el cambio, en la ED de liberación. Antes eran procesos ALME, hoy se llaman LALME, lo vimos. ¿Por qué? Porque hoy en día modificamos la ED. Una liberación programada y sostenida. Entonces, eso es anestesia local. Deben conocerla, deben aprender a utilizarla, la van a utilizar en diferentes procedimientos y aquí tener también muchos escenarios de cuidado con los riesgos. Es un tema que me dice, bueno, si se da, no se da, entonces la votación queda empatada. La mitad sí es bueno expresarla y la otra mitad de los docentes dicen que la lean, que eso es tan sencillo que para qué se les va a dar. No, todavía no tenemos un tercer docente que vote para que nos desempate si se debe dar o no. Pero como el tema relajante será tan cortico, yo le dije a la que programar ahí emparejado, porque los dos son corticos. Entonces vamos a ver relajantes.